Dios les bendiga. Les habla su hermana Katy, servidora de Cristo. En este tiempo vamos a estar compartiendo sobre la materia bibliología, tema número 3, las personas involucradas en la escritura de la Biblia. Pero antes vamos a darle la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Para llevar todo este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, por este tiempo, por cada participante, porque creemos en el nombre de Jesús, Señor, de que tú vas a libertar, como dice tu palabra, que conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libre. Sobre todo, mi Dios amado, para ser libres a otros. Damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ante la presencia del Señor y en este tiempo, como les decía, vamos a estar trabajando con la materia bibliología y el tema número 3, personas involucradas en la escritura de la Biblia. Vamos a ver entonces, hablar de estas personas. Como les decía, pues Dios está presente en todo tiempo, ¿verdad? Y lo sabemos así. Aún en este momento de cuando se iniciaron las escrituras, Dios tomó hombres para que llevaran ese mensaje de manera escrita. Entonces, esas personas involucradas estaban en diferentes clases sociales, o sea, cada participante tenía una característica diferente. Son personas inclusive que no se llegaron a conocer nunca. En cuanto a lo que es las clases sociales variadas, esta fue escrita por más de 40 escritores de todas las clases sociales. Dios no echó fuera a nadie. Dios tomó en cuenta a muchas personas, no importando su condición. Había entre los escritores reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, médicos, pastores, etc. O sea, Dios tomó en cuenta a todas aquellas personas porque a Él le pareció, porque a Él le plació. Y fueron bendecidas estas personas con este conocimiento, ¿verdad? De poder llegar a escribir la palabra del Señor. Y fue escrita a lo largo de más de 60 generaciones, en un tiempo aproximado de 1500 a 1600 años. Recordemos que esta fue la palabra de Dios, fue el primer libro que usó imprenta. Esa es una de las características que tiene. Vamos a ver entonces la diversidad de escritores. Moisés era un líder político adiestrado en Egipto. Recuerdan la historia de Moisés, ¿verdad? Que fue rescatado de las aguas, era hijo de una esclava, y de ahí lo rescató la hija del faraón, lo llevó al palacio y por supuesto él recibió la educación de un hijo de faraón. Entonces, tenemos también a Amós, que era un pastor. Recuerdan a Josué, que era un general militar. Nehemías, que era el copero en el palacio, ¿verdad? Del rey para ese entonces. Tenemos también a Daniel, como que primer ministro en el imperio. Y Lucas, que era un médico. Vamos entonces a destacar, ¿verdad? Hacer un paréntesis acá, que todos estos profetas del Antiguo Testamento no llegaron a conocer a Jesús. Pero Lucas tampoco llegó a conocer a Jesús, ¿verdad? Él era un médico que estaba en un área cercana, pero no llegó a conocer a Jesús. Él llegó a recoger los escritos por medio de historias y narraciones. Personas involucradas en las escrituras. Tenemos que Samuel era un profeta, juez y sacerdote. Judas probablemente era carpintero, porque era del hermano de Jesús. Esdras era un escriba. Marcos era un evangelista. Job era un granjero próspero. Isaías era un profeta. Ruth era ama de casa. Esther era una reina. David y Salomón eran reyes. Mateo era cobrador de impuestos. Pablo era maestro rabino. Pedro era un pescador. Juan era un pescador y Santiago no sabemos de su ocupación. Y por supuesto, muchos más personajes. También podemos destacar, ¿verdad?, que Pablo tampoco conoció al Señor Jesús.
Pablo recibió al Señor cuando iba camino a Damasco. Amplia gama de géneros literarios. Este es uno de los libros más completos en cuanto a lo que es géneros literarios. O sea, recuerdan que los géneros literarios, ¿verdad? Son las diversas formas de literaria en que un actor puede expresarse al hablar o escribir sus pensamientos y emociones. Es importante cuando nos vayamos a estudiar la Biblia, tomar en cuenta de esos géneros literarios, porque se llega a la confusión de que damos interpretación propia a un texto que estemos leyendo y no tomamos en cuenta los géneros literarios. Es bien importante que nosotros podamos tomar los géneros literarios para no dar opiniones propias, sino que tenemos que, lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos géneros literarios que se usaron en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esos géneros literarios dan para conocer el sentido de la escritura. Hay que conocer la intención del autor, en qué etapa de su vida se encontraba, cuál era su estado anímico, ¿verdad? Cuál era la condición social. Todas esas cosas van plasmadas en el escrito como humano, pero recuerden que la Biblia tiene la revelación del Espíritu Santo y eso entonces hay que tomar en cuenta. En cuanto a lo que es los géneros literarios, también debemos tomar en cuenta lo que es la revelación, que es bien importante, porque usted puede leer un pasaje de la Biblia 20.000 millones de veces por exagerar algo y usted va a recibir revelación de manera diferente en cada momento que la esté leyendo. Porque recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y ella habla de manera personal a nuestras vidas. Para conocer la intención del autor hay que tomar en cuenta los géneros literarios. Como les estoy diciendo, es importante tomar en cuenta los géneros literarios. Tenemos los géneros literarios en el Antiguo Testamento. El histórico, legislativo, profético, lírico o poético, el epistolar, el apocalíptico y los evangelios. Esos son los géneros literarios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos los libros de la ley, ¿verdad? Que son 5, que le dicen el Pentateuco. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los que conocemos como los famosos Pentateuco. Tenemos los libros históricos, ¿verdad? Por eso es que es importante tener esta información, porque cuando me voy a colocar a leer un libro, debo saber a qué género pertenece. ¿Es histórico? ¿Es legislativo? ¿Es profético? ¿Verdad? Entonces, importante conocer esta información. Dentro de los libros históricos tenemos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Como libros poéticos tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. En el libro de los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. En los profetas menores tenemos a Osea, a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tomando en cuenta, en cuanto se refiere a lo que son los profetas mayores y menores, no es que uno sea mejor que el otro, sino que cuando se habla de profetas mayores fue que dieron profecías a nivel general mundial, ¿ok? Y los profetas menores dieron más profecías como más específicas, a un entorno mucho más reservado. Entonces, profetas mayores porque dieron profecías de amplio espectro, pues de amplio alcance, de profecías futuras, y los profetas menores entonces dieron profecías mucho más personales, pudiéramos decir. Pues esa es la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores. Tenemos también los géneros literarios en el Nuevo Testamento. Tenemos igual el histórico, legislativo, profético, lírico, epistolar, apocalíptico y evangelio. Recuerden que estos dos géneros, el apocalíptico y el evangelio, solamente lo ubicamos
en los libros de la Biblia. O sea, son géneros nuevos que fueron involucrados, ¿verdad? En el género literario para poder adaptarlo a lo que quieren decir los autores. Por eso es que pasan a ser géneros literarios nuevos, apocalípticos y los evangelios. Tenemos que entonces los libros del Nuevo Testamento, como todos conocemos, ¿verdad? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que se encargan, ¿verdad?, de contar la vida de Jesús, ¿verdad? De manera quizás presencial, pudiéramos decir así. Tenemos los históricos, que fue el libro de los Hechos. Tenemos las cartas paulinas, que tenemos a Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos también cartas generales que fueron escritas por varios autores también. Tenemos el libro de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y tenemos el libro apocalíptico, el profético. Dentro de esos géneros literarios, entonces podemos observar que hay una gama, ¿verdad? Hay una expansión donde cada libro hay que aplicarle el género literario que le corresponde para que pueda haber una comprensión humana y una revelación del Espíritu Santo. Tenemos que los idiomas en los que se escribió la Biblia, idiomas antiguos, ¿verdad? Tenemos el hebreo, el arameo y el griego. Esos fueron los idiomas en los cuales se escribió la Biblia. Luego fue escrita en latín para que pudiera llegar a nosotros, ¿verdad? Los de este lado del mundo. En hebreo, este era el idioma del Antiguo Testamento y se le llamaba la lengua de Judá. En Segunda de Reyes 18:26 al 28 también recibió el nombre de la lengua de Canaán. Y lo vemos en Isaías 19:18. El arameo, según algunos escritores, dicen que Jesús hablaba el arameo. Por supuesto, él hablaba todos los idiomas, pero su lengua materna era el arameo. Eso según estudios, ¿verdad? Según algunos estudiosos. Dice que el arameo era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Y tenemos también el idioma griego. Era el idioma del Nuevo Testamento y se consideraba como el idioma internacional en los tiempos de Cristo. Estos eran los 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia al inicio. Tenemos también los lugares de las escrituras, ¿verdad? De dónde fue escrito esa palabra tan maravillosa. Jerusalén, Babilonia y Roma. Estos fueron los lugares que al inicio se escribió la Biblia. Dice que el epicentro espiritual y político del Antiguo Oriente, donde numerosos libros y profecías bíblicas tomaron forma, fue en Jerusalén. En Babilonia fue el lugar de cautiverio y exilio de los judíos, influyendo en las escrituras de los libros como Daniel y Ezequiel. Y en Roma, el epicentro del Imperio Romano, donde la propagación del cristianismo llevó a la redacción de varias epístolas bíblicas. En la escritura de la Biblia, 3 continentes forman parte importante. Estos son Asia, África y Europa. ¿Dónde se encontraban los escritores? Moisés estaba en el desierto, Jeremías en la cárcel, Daniel estaba en la ladera de un cerro, también en el palacio de Babilonia, Pablo en diferentes ciudades y en la cárcel. Cuando estaba preso también llegó a escribir. Lucas escribió mientras estaba viajando y Juan escribió en la iglesia en la isla de Patmos en Jerusalén, cuando estuvo 14 años en esa isla y ahí el Señor le habló y él escribió parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Escritura de la Biblia, un proceso colectivo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de diversas clases sociales, como dijimos al principio, lo que refleja la amplia diversidad de pensamientos, experiencias y perspectivas que contribuyen a su creación. Este proyecto colectivo proporciona una visión única de la rica historia y las tradiciones que formaron la base de la escritura bíblica, lo que le convierte en una obra singular de la humanidad. Si bien es cierto, la Biblia es un libro
histórico, que es lo que dice mucha gente, que eso son historias, sí, son historias reales, comprobables, pero aparte de eso, eso tiene una gran variedad, ¿verdad?, de conocimiento y la autoridad de Dios se puede ver en la Biblia y Él es el autor de la Biblia. Entonces, por eso es que podemos ver tanta variedad de historias en la Biblia. Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase.